Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón donde la pasión turca se vive al máximo. Soy y estoy emocionadísimo de tenerlos aquí hoy para un vídeo que, prepárense, porque va a dar que hablar. Hoy vamos a sumergirnos en el culebrón que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco, un drama que involucra a dos de las figuras más queridas por todos nosotros, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y sí, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de una posible traición y de la impactante revelación de Hande. Así que prepárense un cafecito turco o acomódense, porque la historia que les tengo es digna de una de esas telenovelas que nos roban el sueño. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores y verdades a medias, quiero invitarlos, si aún no lo han hecho, a que se suscriban al canal. Aquí encontrarán análisis, noticias, chismes jugosos y todo lo que necesitan para estar al día con sus series y actores turcos favoritos. No se pierdan de nada, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y ahora sí, vamos al meollo del asunto. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, durante un tiempo, el cuento de hadas que todos queríamos creer. Dos estrellas jóvenes, talentosas y sobre todo, enamoradas. Su química en la pantalla, en la exitosísima serie Sen Kalkam, trascendió la ficción y se convirtió en una historia de amor real que capturó los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Sen Kalkam es una comedia romántica que nos presentó a Eda YLDZ, interpretada magistralmente por Hande Erçel, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero, y a Serkan Bolat, un frío y calculador arquitecto, interpretado por Kerem Bürsin. Sus caminos se cruzan de manera inesperada y tras una serie de enredos y malentendidos, terminan fingiendo un noviazgo que, como suele suceder en estas historias, se convierte en algo mucho más profundo y verdadero. La serie fue un fenómeno global. No solo por la belleza de sus protagonistas y la química innegable entre ellos, sino también por su trama fresca, divertida y llena de momentos emotivos. El mundo entero se enamoró de Eda y Serkan, y celebró cada uno de sus avances, cada uno de sus besos, cada uno de sus momentos de felicidad. La popularidad de la serie se extendió por Latinoamérica, España, Estados Unidos, e incluso llegó a países asiáticos. Los fans traducían clips, creaban fanfics y organizaban maratones de visionado en línea, demostrando el impacto cultural que había generado la pareja protagónica. Y fue precisamente durante el rodaje de Sen Kalkam que Hande y Kerem comenzaron su relación. Lo que al principio eran rumores y especulaciones, pronto se confirmó con fotos robadas, declaraciones tímidas y finalmente con la oficialización de su noviazgo. Los fans enloquecieron. Era la confirmación de que el amor verdadero existe, que los cuentos de hadas sí pueden hacerse realidad. Revistas de todo el mundo competían por exclusivas de la pareja, sus interacciones en redes sociales eran analizadas al detalle y cada aparición pública se convertía en un evento mediático. Anker, como cariñosamente los llamaban sus fans, eran la pareja del momento. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Y la relación entre Hande y Kerem, lamentablemente, no fue la excepción. Tras poco más de un año de noviazgo, la pareja anunció su separación. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre sus fans, que no podían creer que su pareja favorita había llegado a su fin. La especulación se desató de inmediato. ¿Qué había pasado? ¿Acaso la presión de la fama había sido demasiado? ¿O existían problemas más profundos que no se habían hecho públicos? Las razones de la ruptura, como suele suceder en estos casos, fueron difusas. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas profesionales incompatibles, de la presión mediática. Pero nunca hubo una versión oficial, clara y concisa por parte de ninguno de los dos. Ambos mantuvieron un silencio prudente, respetando la privacidad del otro y, al parecer, tratando de proteger la imagen pública de la pareja. Pero el silencio a menudo alimenta la especulación. Se rumoreaba que las largas jornadas de trabajo y la constante exposición mediática habían desgastado la relación. Que ambos estaban enfocados en sus propias carreras y que la relación, inevitablemente, había quedado en segundo plano. Otros decían que existían desacuerdos sobre el futuro de la relación, sobre si dar el siguiente paso o no y, por supuesto, no faltaron los rumores de infidelidad, aunque nunca hubo pruebas concretas que los respaldaran. Hasta ahora. Porque y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, Hande Erçel ha roto el silencio. En una reciente entrevista,
que ha generado un auténtico terremoto en el mundo del espectáculo turco, la actriz ha insinuado que la ruptura con Kerem no fue tan amistosa como se creía. Ha hablado de decepciones, de falta de apoyo y, lo más impactante de todo, de una posible traición. La entrevista, publicada en una revista de renombre, ha sido interpretada de muchas maneras diferentes. Hande, con un tono melancólico pero firme, habló sobre la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público. Admitió que la presión era constante y que a veces se sentía abrumada. Pero lo que realmente llamó la atención fueron sus comentarios sobre la falta de apoyo y la decepción que sintió en los últimos meses de la relación. Y aquí es donde entran en juego los rumores. Rumores que apuntan a una tercera persona en discordia, a una supuesta infidelidad por parte de Kerem Bürsin. No hay nombres concretos, solo especulaciones y comentarios maliciosos que circulan por las redes sociales. Algunos apuntan a una joven actriz con la que Kerem estaba trabajando en un nuevo proyecto, otros mencionan una antigua amiga de la infancia que había reaparecido en su vida. Pero la bomba ya está lanzada y el daño, al parecer, está hecho. El hashtag #AndeVamosContigo se volvió tendencia mundial en cuestión de horas, mostrando el apoyo incondicional de los fans a la actriz. Hande, en su entrevista, no ha sido explícita. No ha dado nombres ni ha entrado en detalles escabrosos. Pero sus palabras, cargadas de emoción y resentimiento, han sido suficientes para encender la chispa de la polémica. Ha hablado de sentirse utilizada, de haber depositado toda su confianza en Kerem y de haber sido defraudada. Utilizó metáforas y frases ambiguas que dejaban entrever un profundo dolor y una sensación de haber sido engañada. Y claro, los fans no se han quedado callados. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo a Hande, de críticas a Kerem y de debates acalorados sobre lo que realmente pudo haber sucedido. Algunos creen a Hande a pies juntillas, otros la acusan de querer dañar la imagen de Kerem y otros, simplemente, prefieren mantenerse al margen y esperar a que la verdad salga a la luz. Se han creado grupos de debate, se han analizado fotos y vídeos en busca de pistas, y se han desenterrado viejos rumores que ahora cobran nueva relevancia. Pero mientras tanto, el nombre de Kerem Bürsin está en el ojo del huracán. El actor, por su parte, ha optado por el silencio. No ha hecho declaraciones al respecto y ha preferido mantenerse alejado de la polémica. Una estrategia que para algunos es una confirmación tácita de su culpabilidad. Para otros simplemente es una muestra de madurez y elegancia. Sus representantes han emitido un breve comunicado pidiendo respeto a la privacidad del actor y negando categóricamente las acusaciones de infidelidad. Sin embargo, el silencio de Kerem ha sido interpretado por muchos como una admisión de culpa, alimentando aún más la polémica. Ahora, saliendo un poco del drama amoroso y centrándonos en sus carreras individuales, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus proyectos. Hande, por ejemplo, ha protagonizado la serie Bambaşka Biri, un drama policial que ha tenido muy buena acogida por parte del público y de la crítica. Bambaşka Biri es una serie que combina elementos de thriller, romance y drama psicológico. Hande interpreta a Leyla Gediz, una joven fiscal que investiga un caso de asesinato que la lleva a conocer a Kenan Öztürk, un famoso periodista interpretado por Burak Deniz. La serie explora temas como la identidad, la justicia y la moralidad, y ha sido elogiada por su trama intrincada y sus personajes complejos. La interpretación de Hande en esta serie ha sido especialmente destacada, ya que ha demostrado su versatilidad como actriz y su capacidad para asumir roles más maduros y desafiantes. Lejos queda la inocencia y el romanticismo de Eda YLDZ. Aquí vemos a una Hande mucho más intensa y profunda. Su actuación ha sido aclamada por la crítica, que la ha elogiado por su capacidad para transmitir emociones complejas y por su entrega al personaje. Por otro lado, Kerem Bürsin ha estado trabajando en diversos proyectos, incluyendo la serie Yaşamayanlar, una serie de fantasía en la que interpreta a un vampiro. Yaşamayanlar es una serie original de Netflix que explora el mundo de los vampiros en Estambul. Kerem interpreta a Demir, un vampiro rebelde que busca venganza contra aquellos que le hicieron daño. La serie ha sido elogiada por su originalidad, su atmósfera oscura y su elenco talentoso. Si bien la serie no tuvo una segunda temporada, la interpretación de Kerem fue notable y le permitió explorar un género diferente y mostrar una faceta más oscura y misteriosa. Además de Yaşamayanlar, Kerem ha participado en varias películas y ha incursionado en la producción cinematográfica, demostrando su ambición y su deseo de expandir sus horizontes profesionales.
Y hablando de vampiros y seres sobrenaturales, me viene a la mente otra serie turca que también exploró este género con mucho éxito, Ölüm Ludunda. Si bien no es una serie romántica como Sen Kalkapm, creo que vale la pena mencionarla por su originalidad y su humor negro. Ölüm Ludunda es una comedia de acción que sigue a una familia de asesinos a sueldo que intenta llevar una vida normal en Estambul. La serie está llena de situaciones absurdas, personajes extravagantes y diálogos ingeniosos. Es una propuesta diferente y refrescante dentro del panorama de las series turcas, y ha ganado una gran cantidad de seguidores gracias a su humor inteligente y su ritmo dinámico. Pero volviendo al tema principal, a la polémica entre Hande y Kerem, creo que es importante recordar que al final del día, son personas como nosotros. Tienen sus propias vidas, sus propios problemas y sus propias emociones. Y aunque su relación haya sido pública y hayan compartido momentos hermosos con sus fans, también tienen derecho a la privacidad y a resolver sus problemas de la manera que consideren más conveniente. La vida personal de los artistas a menudo se ve expuesta, pero es fundamental recordar que detrás de la imagen pública hay seres humanos con sentimientos y emociones reales. Quizás nunca sepamos la verdad completa de lo que sucedió entre Hande y Kerem. Quizás nunca sepamos si realmente hubo una traición o si todo fue un malentendido. Pero lo que sí sabemos es que su historia de amor, aunque haya llegado a su fin, seguirá viva en la memoria de sus fans y que ambos, por separado, seguirán brillando con luz propia en el mundo del espectáculo. Independientemente de los rumores y las especulaciones, ambos actores han demostrado su talento y su profesionalismo, y han logrado consolidar sus carreras individualmente. En resumen, hoy hemos analizado la impactante noticia de la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin, explorando los rumores de traición y las declaraciones de Hande que han sacudido el mundo del espectáculo turco. También hemos repasado brevemente algunas de sus series más exitosas y hemos mencionado otras producciones turcas interesantes. Hemos intentado comprender las posibles razones detrás de la ruptura y hemos analizado las reacciones del público y de la prensa. Y eso es todo por el vídeo de hoy, mis queridos amantes de las telenovelas turcas. Espero que les haya gustado este análisis profundo y que hayan disfrutado de la información y los chismes que les he traído. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido interesante y entretenido. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo este drama? ¿Creen que Hande tiene razón al hablar de traición? ¿O creen que todo es una exageración mediática? Dejen sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. ¿Creen que Kerem debería responder a las acusaciones? ¿O debería mantener el silencio? ¿Cómo creen que afectará esta polémica a sus carreras a largo plazo? Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en la próxima. Hasta la vista y que la pasión turca los acompañe.